Bienvenidos mis queridos hermanos, damos gracias a Dios porque nos permite nuevamente poder alabarle, poder glorificarle, darle a Él la gloria y la honra porque solo Él la merece. Sean bienvenidos hermanos todos ustedes ahí en sus hogares a este culto. Preparémonos a escuchar la palabra del Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente. Les invito pues, mis queridos hermanos, que busquen ahí en sus Biblias el Salmo 96. Salmo 96, le voy a dar lectura y ustedes pueden hacerlo de igual manera ahí en sus hogares. La palabra del Señor dice: Cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová, bendecid su nombre. Anunciar de día en día su salvación, proclamar entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor Dios Todopoderoso, Criador de cielo, tierra y de todo lo que existe, te alabamos y glorificamos en estos momentos. Te suplicamos sea tu Espíritu Santo dirigiendo estas alabanzas, dirigiendo, Señor, las palabras del predicador, que todo lo que hoy hagamos sea única y exclusivamente para la gloria y honra de tu santo nombre, que sea para la edificación de tu pueblo, de tu iglesia. Padre, venimos delante de ti con un corazón humillado. Recibe pues la gratitud, recibe las alabanzas de tu pueblo, de tu iglesia. Padre, ayúdanos en estos momentos difíciles. Te lo suplicamos en Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hermanos, buenas tardes. Vamos a entonar dos himnos para honra y gloria de nuestro Dios. Les invito a que abran sus himnarios ahí en casita. Y vamos a entonar el número 466, himno 466, Renuévame. Ya no quiero ser igual.
aguas. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Himno 471, lléname, Señor. Vamos a iniciar con el curso número 2 de cómo leer e interpretar la Biblia. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que vimos la semana pasada. Vimos que la hermenéutica, estamos ya que vimos la hermenéutica, vimos que es la exégesis, vimos algunas reglas de interpretación, vimos que la hermenéutica provee reglas, provee principios, provee herramientas, mientras que la exégesis es el proceso de usar esas reglas para poder interpretar el texto de manera adecuada. También vimos que la exégesis es el proceso de interpretación correcto, bíblico, pero la eisegesis es el proceso de interpretación del texto o parte del texto, donde el lector al momento de interpretar ejerce violencia sobre el texto e intenta imponer un significado que el texto no provee, y él intenta proveer su propia interpretación de una manera violenta y también queriendo que el texto diga lo que él piensa o lo que él cree que dice el texto. Bueno, vimos las reglas de la hermenéutica, que la escritura se interpreta a sí misma, que también vimos partes del contexto, que eso nos toca explicarlo el día de hoy. Vimos que los pasajes oscuros tienen que ser interpretados a la luz de los más claros, que debemos de distinguir de lo literal de lo simbólico, que debemos estudiar el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento, y que en ese estudio tenemos que ver a nuestro Señor Jesucristo como el eje principal de la historia redentora de las Escrituras. Ahora, hermanos, vamos a ver un poco de la semblanza, porque estamos hablando de cómo leer e interpretar la Biblia. Pues es obvio que tenemos que ver la semblanza de las Escrituras. Como eso ya lo sabemos, hermanos, sé que ya lo sabemos, porque lo hemos estudiado, pero debemos volver a repetirlo. Bueno, la Biblia está seccionada en dos partes: Antiguo y Nuevo Pacto, Pacto, Convenio,
¿sí?, que marca la relación del Israel étnico, como el pueblo de Israel, ¿sí?, a la transición al Israel celestial, que ya somos todos los creyentes sin distinción, ya no hay judío ni griego, somos un solo pueblo de Dios. Aclarando que el Antiguo y Nuevo Testamento no son independientes, sino que son complementarios y nos muestran un mismo plan de redención. ¿Ok? Iniciando en Génesis, en el huerto del Edén, y terminando en Apocalipsis. Ahora, vean, el Antiguo y Nuevo Testamento, vamos a ver en qué tiempo fueron escritos. Fueron escritos en un periodo de 1600 años. Todos los libros del Antiguo Testamento fueron escritos en un periodo de 1600 años. 1500 años para el Antiguo Testamento y 100 años para el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento están registrados 39 escritos, 39 libros, y en el Nuevo Testamento son 27. La Biblia contiene un total de 1189 capítulos y tiene más de 31,000 versículos. También la escritura tiene sus características, tiene sus perfecciones. Una de las perfecciones de la Biblia es que la Biblia es inspirada por Dios, que Él usó personas comunes y corrientes en sus tiempos y los inspiró para que ellos escribieran lo que Dios le estaba ordenando. También vemos en la inerrancia bíblica. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué inerrancia? ¿Por qué no hay error en las escrituras? Porque, vean, amados, no hay evidencia que pueda contradecir a la Biblia. No hay evidencia secular. Por ejemplo, la historia secular dice que el río del Jordán existe. La historia secular dice que hay un man muerto, que hubo un rey Nabucodonosor, que hubo un rey Ciro de Asiria, que Herodes estuvo en los tiempos de Jesús. La misma historia afirma que Jesús nació y murió. Tan es así, vean, hermanos, tan es así que la parte secular lo confirma, que a partir del nuevo nacimiento, a partir del nacimiento de Cristo, empieza a correr el año 1, el año 2, hoy estamos en el año 2021 después de Cristo. Así también se maneja en los libros, o se maneja antes de Cristo, se maneja después de Cristo. Ahora, también vimos que la Biblia es suficiente, es una de las perfecciones, que no necesito añadirle nada, ¿sí? Yo no necesito hacer la palabra viva, la palabra es viva, es eficaz, que puede transformar a una persona en su manera de hablar, en su conducta, en su devoción a Dios, cuando éste es expuesto a la palabra de Dios. Hay una palabra que se llama la perspicuidad. La perspicuidad es clara. La Biblia es perspicua, es clara, eso significa. Es decir, el lenguaje que nosotros usamos es imperfecto, pero adecuado para transmitir la verdad divina. Por ejemplo, es clara porque si la Biblia dice que necesitas un Salvador, la Biblia te lo dice. Si la Biblia es clara, porque si la Biblia dice que tienes que arrepentirte de tus pecados y creer en el Evangelio, no necesitas palabras o que se le pueda explicar a las personas lo que la Biblia quiere decir. Necesitas un Salvador, necesitas arrepentirte de tus pecados, y que si tú depositas tu confianza en Jesucristo como tu Señor y Salvador, vas a obtener la vida eterna. Esto también dice que hay un juicio en el día final. O sea, la Biblia es clara, entonces no necesita, hay partes de la Biblia que son complicadas, son difíciles de interpretar, pero la claridad es que la Biblia te ordena lo que tienes que hacer, ¿verdad? Bueno, ahora los evangelios sinópticos. La palabra sin significa juntos y opsis quiere decir ver o vista, o sea que los evangelios sinópticos se ven se ven unidos, se ven se deben ver todos unidos, complementados, vistos, ¿sí?, de una manera junta. Ahora, ¿cuáles son los evangelios sinópticos? Mateo, Marcos y Lucas son los evangelios sinópticos.
Mateo presenta a Jesús como rey, el Mesías prometido del Antiguo Testamento. Es escrito especialmente para los judíos, porque vean, en el libro de Mateo vamos a encontrar que dice para que la escritura se cumpliese. ¿Sí? Vemos citan mucho el Antiguo Testamento, entonces tiene que ver como el Mesías prometido. ¿Sí? En Marcos es presentado como siervo. Él escribe a los romanos, porque vean, ¿por qué se dedujo por parte de los eruditos bíblicos que fue escrito a los romanos? Porque vemos muchas palabras que son escritas en latín, por ejemplo, verdugo, denario, centurión. Los centuriones eran romanos. Son palabras latinas usadas en Roma. Vemos en Lucas, él fue un investigador, él presenta a Jesús como el hombre perfecto. Le escribe a los griegos y señala la genealogía de Jesús comenzando desde Adán. ¿Sí? Ahora, Juan presenta a Cristo como el Dios hecho hombre. En primer lugar, debemos familiarizarnos, hermanos, con la historia, la cultura y la religiosidad en los tiempos de Jesús, para que nosotros podamos entender los evangelios, y vemos que en todos, excepto Juan, son evangelios sinópticos. Los demás, Juan presenta directamente la deidad de Cristo. Él es Dios, Él es el Verbo encarnado, en el principio del Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Sí? La cronología, vean, es algo interesante, la cronología de los evangelios. O sea, el hecho de que sea Mateo, Marcos, Lucas y Juan no quiere decir que así fueron escritos. Marcos escribió, dicen que los historiadores, que el primer libro que se escribió fue Marcos. Ellos le llaman el documento Q, porque es el documento fuente donde Marcos recopiló las predicaciones y enseñanzas del apóstol Pedro. Ven que cuando van a partir al segundo viaje misionero, Pablo no permite que Marcos vaya porque él se apartó. Entonces hubo un gran problema donde Pablo se fue y Pedro se regresó con Marcos. Entonces Pedro estuvo enseñándole a Marcos, y Marcos estuvo escribiendo su evangelio. Vean, Lucas y Mateo es evidente que tuvieron acceso al evangelio de Marcos, porque el de Marcos se considera más antiguo, mismo que usaron como una fuente para sus propios escritos. Cuando ustedes lean los evangelios de Lucas y Mateo, van a ver que ambos contienen más citas de Marcos. Marcos está casi copiado. Ustedes, por ejemplo, si ven una cita de Marcos, compárenla con Mateo o con Lucas, y van a ver que casi lo escriben de manera literal. Es hermoso cuando uno estudia y uno ve que estas diferencias que se pueden dar, y estas como que se compaginan al momento de que Lucas y Mateo escriben su evangelio, toman muchas de las palabras de Marcos. Ahora, las epístolas o las cartas fueron documentos ocasionales, no fueron tratados teológicos, sino fueron respuestas pastorales del apóstol Pablo a las preguntas que le hacían las iglesias en ese momento. Por ejemplo, si nosotros podemos ver en 1 Corintios 7:1, Pablo le dice a los corintios, dice: en cuanto a las cosas que me escribiste. ¿Sí? Lo que hace Pablo es que le da respuesta a lo que los corintios le escribieron. Por ejemplo, ¿sí? También tesalonicenses, hubo problemas con los de Tesalónica porque ellos tenían mucho conflicto en la segunda venida de Cristo. Ellos pensaban que la venida de Cristo era tan inminente que muchos de los hermanos dejaron de trabajar. Por ejemplo, ya ve que Pablo les dice que el que no trabaje, que no coma, porque se habían desobligado, ya no trabajaban, estaban de flojos esperando la venida del Señor. Bueno, la regla básica para interpretar las epístolas del apóstol Pablo:
La regla básica es que debemos de familiarizarnos con la historia, ver el contexto, quién está escribiendo, cuál es el problema que se está tratando. Nosotros vemos la ciudad de Corintio, por ejemplo, que se conocía por su libertinaje y la iglesia tenía muchos problemas, muchas riñas por los dones. Por eso el apóstol Pablo les habla en 1 Corintios 13, porque había mucho pleito entre los hermanos. Y les dice, bueno, si tú tienes este don, pero si no tienes amor, de nada te sirve. Ven cómo Pablo les empieza a exhortar y a dar respuesta a los problemas que había en la iglesia de Corintio. ¿Qué debemos evitar al momento de leer e interpretar una carta? Evitar completamente el conocimiento parcial. Las cartas, hermanos, cuando tú leas una carta, el apóstol Pablo trata de leerla en una sola sentada, como se dice. Tienes que sentarte y leer una carta del apóstol Pablo, leerla por completo, para que tú puedas entender lo que Pablo está escribiendo y cuál es el problema que se está tratando. ¿Cuáles son las cartas que fueron escritas en los viajes misioneros del apóstol Pablo? Gálatas, primera y segunda de Tesalonicenses, primera y segunda de Corintios y Romanos. ¿Cuáles fueron las cartas desde la prisión? Ya ves que Pablo se autodenominaba prisionero de Cristo. Se escribió la de Filemón. ¿Se acuerdan de aquel que había, con el que Pablo estaba encerrado en Roma? Y le escribe a Filemón para que lo reciba como un hermano, que ahora ya no es un inútil, que ahora ya es útil. Es más, si te debiera algo, yo te lo voy a pagar, y si no es que tú me debes más. Vemos cómo Pablo estaba en prisión en Efesios, Filipenses y Colosenses. Las cartas pastorales, ya sabemos, primera y segunda de Timoteo y Tito. Y las epístolas generales, ¿sí?, fueron Hebreos, Santiago, que fueron escritas para los judíos, y primera y segunda de Pedro, primera y segunda y tercera de Juan, y Judas fueron cartas universales. Ok, después vemos Apocalipsis. Apocalipsis, el objetivo de Apocalipsis, hermanos, no es que, vean, cuando se lee Apocalipsis, mucha gente dice, yo no quiero leer Apocalipsis, porque habla de juicio y yo no, pero hermanos, Apocalipsis es una carta de ánimo que nos ayuda a ver cómo va a ser el final, cómo nuestro Señor Jesucristo nos va a llevar con Él. Él anima a los creyentes para que sigamos a la luz de la verdad, pero también es una carta difícil de interpretar. Hay muchas posturas, hermanos, hay por lo menos 3 posturas. Somos amileniales, hay premileniales, postmileniales. La escatología que se escribe de este texto pues es variada. Vemos, por ejemplo, el mar de cristal, hay mucho simbolismo. La interpretación reformada no es como la interpretación dispensacional. Dice, por ejemplo, los dispensacionalistas dicen que va a ser el mar de cristal, lo toman de manera literal. Dicen que va a ser el agua cristalina, que van a nadar en un río de agua cristalina. Pero yo creo que la interpretación más aceptada es que se trata, ¿qué pasa cuando un río está transparente y está cristalino? Eso quiere decir que no hay revuelta, ¿sí? Que hay paz, que va a haber tranquilidad, transparencia entre nosotros. Por ejemplo, los 24 ancianos. ¿Por qué 24 ancianos? Que ellos están delante del Cordero y que se arrodillan y que lo adoran, ¿sí? Eso tiene que ver la adoración universal, representando los 12 ancianos, el Antiguo Testamento, 12 ancianos del Nuevo Testamento, las 12 tribus de Israel, los 12 apóstoles, para los gentiles, esos son los 12 tribus de Israel para los judíos, todos unidos adorando a nuestro Señor. También hay el lenguaje figurado, hermanos. Por ejemplo, el símil. El símil es una comparación usando explícitamente la palabra como. Es una comparación. Símil es una comparación. Dice, porque como el relámpago
que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del hombre. No dice que va a ser un relámpago, dice que va a ser como un relámpago. ¿Y cómo es un relámpago? Rápido. O sea, la venida de nuestro Señor Jesucristo va a ser estruendosa y rápido. ¿Sí? No es que va a ser que nadie se va a dar cuenta. No. Dice que va a venir con voz de mando, ¿sí? Con trompeta de Dios, ¿sí? Y que todo ojo le verá. Entonces es como. La palabra como es una comparación. Pues, por ejemplo, el Señor Jesucristo usa mucho, y el reino de Dios es como. ¿Ven? Es como. No quiere decir que así va a ser, es como. La metáfora implica decir más de lo que las palabras significan. La metáfora se apoya en un hecho irreal y se expresa en términos naturales. Por ejemplo, vean, ¿qué es una metáfora? Jesús dice, el Señor Jesucristo dice, yo soy la puerta. ¿Sí? Pero como lo explicamos, no es que sea una puerta, sino lo que nuestro Señor quiere decir es que solo a través de Él se puede entrar para que nosotros, Él es la puerta, Él es el lugar donde nosotros entramos para que podamos para que podamos acceder a nuestro Señor, a Dios, a nuestro Padre. ¿Sí? Solo a través de Él hay vida eterna. Dice que Él es el pan de vida. Vosotros sois la luz, vosotros sois el templo del Espíritu Santo. Vean, hay otra palabra, esa es la metáfora, los antropomorfismos. Antropo, hombre, morfo, forma. Antropomorfismos. Describe a Dios como si tuviera cuerpo humano. Dice, los ojos de Dios están sobre mí. No quiere decir que Dios tenga ojos como nosotros, ¿verdad? Pero lo que la palabra, lo que la Biblia hace es hacerlo de manera clara para que nosotros podamos entenderlo. O dice que el Dios nos va a sacar con brazo fuerte. Eso no quiere decir que Dios va a llevar su brazo y los va a sacar, no. Es quiere decir que la fortaleza que Dios tiene, el poder que tiene, antropomorfismos. El antropopático quiere decir que Dios tiene emociones, sentimientos, ¿sí? Ira, enojo, ¿sí? Santo, obviamente. La hipérbole o es una exageración que hace el autor para lograr un efecto. Por ejemplo, en Juan 21-25 dice, hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, escribe Juan, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. ¿Sí? Lo que dice Juan, yo pienso que si yo me pusiera a escribir todas las cosas que yo vi, ni en el mundo cabrían los libros. Eso es una hipérbole. ¿Sí? Ahora, hay otras maneras de interpretar. ¿Sí? Hay interpretación alegórica, que es lo que normalmente utilizan otro tipo de iglesias, que ellos les dan el significado al texto, lo que ellos creen. ¿Sí? Ellos le dan al texto, le dan unos significados que no lo tienen. Por ejemplo, ¿sí? Vemos en los evangelios que es algo que a mí me tocó escuchar, que realmente sí me causó un poco de gracia, porque sí causa. Dice que los ángeles llegan y ven la tumba vacía de nuestro Señor. No, ven la tumba y dice que los ángeles llegan, quitan la piedra y no ven nada. ¿Sí? Vean, él dice, ya ves, las piedras significan tus problemas. Quita, solo cuando tú estás bien con Dios van a venir los ángeles y así como quitaron la piedra van a quitar tus problemas. Esa es una interpretación alegórica, hermanos. ¿Sí? Nosotros la interpretación es histórica, gramatical. La interpretación correcta para poder nosotros deducir o extraer la verdad bíblica es una interpretación histórico-gramatical. ¿Por qué histórico-gramatical? Es la interpretación del texto bíblico que deja ver lo que el Espíritu quiso transmitir cuando inspiró el texto original. Es decir, ¿por qué histórica?
Porque ¿qué estaba pasando en ese momento? Acuérdense, hermanos, que debe ser histórica, porque desde ese tiempo, ¿sí?, más de 2000 años, han pasado más de 2000 años. ¿Y por qué gramatical? Porque tenemos que tomar en cuenta los verbos, los tiempos, el sustantivo, tenemos que ver la gramática, la parte histórica con la gramática. Por ejemplo, vean, hermanos, el contexto. La comprensión del contexto tiene 4 principios. Primero, ya lo vimos, el sentido literal. Si la Biblia dice que era un caballo, pues era un caballo, ahora no podemos darle otro significado. Si dice que era un gato, pues es un gato. Si dice que era el rey, era el rey. A menos que el texto mismo te diga que no debes interpretarlo de manera literal. El marco histórico, ¿para quién estaba dirigido? ¿Y cómo fue comprendido en ese tiempo de la historia? ¿Para quién estaba dirigido y cómo era comprendido? Por ejemplo, cuando creo que fue Abraham que manda a buscar esposa para su hijo, le dice a su siervo que ponga la mano debajo de su muslo para que se haga un pacto de que iba a cumplir lo que le habían encomendado. Si nosotros queremos usar eso a día de hoy, ya no lo llevamos a cabo, hermano. Hay que ver cada cosa en su tiempo. Aquellos fueron hijos de su tiempo, ellas tenían las culturas de su tiempo. Es por eso, hermanos, que tenemos que ver el marco histórico. La gramática. Hay que entender los tiempos: pasado, presente, futuro, verbos, artículos y demás frases. Ahora, ya vimos el contexto. Ahora vamos a ver las parábolas. Algunos dicen que la primera parábola fue escrita, ¿se acuerdan cuando David está en la terraza y ve a Betsabé? Cuando los reyes tenían que salir, pero él se queda en el castillo, ve a Betsabé, la toma, de ahí pues manda a matar a Urias, lo manda al frente de batalla, muere, viene, y él está acampante, y viene el profeta, y le dice: rey, le quiero comentar algo al rey. Uno dice que esa fue la primera parábola que se escribió. Le dicen: a ver, ¿qué pasa? Profeta Natán, le dice: mire, rey, que había un hombre que tenía muchas ovejas, y había uno tan pobre, que no tenía más que una ovejita. Y aquel agarró, y teniendo muchas ovejas, no quiso hacer comida, que iba a hacer una comida y no quiso agarrar una oveja de él, sino que agarró la única oveja que tenía esta persona tan pobre, y la utilizó para poder hacer su comida, ¿no? Le dice, y el rey enojado: ¿quién es esa persona? Tal es digno de muerte. Y le dice el profeta: pues eres tú. Entonces ahí entiende que Dios le había hablado, porque le había robado la mujer, ¿sí?, de uno de sus principales del ejército. De ahí viene ya lo que es el Salmo 51: ten piedad de mí, oh Dios, por tu misericordia, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. O sea, le explicó. La parábola toma cuestiones que se usaban en la vida diaria. Por eso vemos la parábola del sembrador, porque ahí en ese tiempo pues había mucha agricultura. Entonces vemos que la parábola es usar las cuestiones que se encontraban alrededor, y de ellas poderlas explicársela a la persona para darle un sentido celestial, ¿sí? Ahí sí tenía que ver con el sentido, era verdades profundas y divinas. La parábola se traduce del griego parabolé, que significa comparar, comparación. Nuestro Señor Jesucristo utilizó parábolas como un medio para alcanzar diferentes objetivos. Las parábolas que usaba nuestro Señor tenían diferentes objetivos. Por ejemplo, la clarificación. Vemos en Lucas 7:40 que un fariseo llamado Simón entra una mujer y ella regó los pies de Jesús con sus lágrimas, y el fariseo dijo, vean, 7:40 dice:
Dice 39, cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo, si este fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Vean, entonces nuestro Señor usa una parábola. Dice, a ver, Pedro, Simón, dice, entonces Jesús respondiendo le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Entonces, dice, había un acreedor que tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos me amará más? Respondió Simón, dijo, pienso que aquel a quien le perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con sus lágrimas. ¿Sí? Lo que hace nuestro Señor Jesucristo es poner en evidencia a Simón y haciéndole o clarificándole a quien Dios le había perdonado más. Aquella persona que llegara, humilló, besando los pies de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, vean, también tenía que el propósito era para enseñanza. Vean, cuando Jesús les enseña a orar a sus discípulos, les dice una parábola en Lucas 18. Él les comienza a hablar sobre la viuda y el juez injusto. Les dice, a ver, les voy a enseñar a orar. Había una viuda y un juez injusto, y la viuda iba y le decía al juez, hazme justicia de mi adversario, pero no le hicieron caso. No le hacían caso. Pasó el tiempo y ella insistía. Entonces dice que el juez dice, bueno, como ya no la soporto, le voy a hacer justicia. Bueno, entonces nuestro Señor Jesucristo hace esa parábola para que vean la imperiosa necesidad de orar. Si dice, bueno, si Dios hizo justicia, si el juez injusto hizo justicia, el juez injusto dice, pues, ¿cómo Dios no le hará justicia a sus escogidos que oran de día y de noche? Dios nos llama a través de esa parábola que nosotros oremos, ¿sí? También de juicio. ¿Se acuerdan que la parábola del sembrador dice que unos cayeron a la orilla del camino, otros sobre espinos, otros sobre piedras y unos en tierra buena? ¿Sí? Entonces los apóstoles, los discípulos dicen, Señor Jesús, ¿por qué les hablas en parábolas? Bueno, dice, para que viendo no oigan, para que viendo no vean, oyendo no oigan y no se arrepientan de sus pecados. Para que no se arrepientan. Es lo mismo, ya lo había hecho nuestro Señor Jesucristo. Llegan los fariseos y le dicen, a ver, dinos, ¿eres tú el Mesías? Jesús les dice, sí, yo ya dije que yo soy, las obras que yo hago dan testimonio de mí. Dice, ¿y ustedes no me creen? Porque no son de mis ovejas. ¿Ven? Si ustedes no me creen es porque no son de mis ovejas. Juicio. ¿Sí? Ok. La interpretación de las parábolas, en primer lugar, deben ser interpretadas como un todo. ¿Sí? Las parábolas no tienen la intención de que se busquen detalles en ellas para que le den un significado solamente a un pedacito de texto. Por ejemplo, está la parábola de los talentos. Dice que a uno le da un talento, a otro le da 3, otro le da 5 talentos, y que el que solamente le dio un talento lo enterró, y que después fue y se lo presentó y le dijo, Señor, yo sé que tú ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Entonces ese texto a mí me lo predicaron y dice, ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y toman esa parte y dicen, bueno, ya ves, tú vas a cegar, vas a cosechar donde no sembraste, y vas a recoger donde tú no esparciste. Otros lo van a hacer y tú vas a ir y vas a recoger. Otros van a sembrar y tú
tú vas ahí y vas a recoger lo que otros han sembrado, porque Dios quiere que tú seas rico, porque Dios quiere que tú seas millonario. Entonces ellos agarran esa parte del texto, ¿sí? Y lo hacen una predicación, hacen una doctrina, la doctrina de la prosperidad, ¿sí? Tomando un texto y sacándolo completamente del contexto. Entonces no se le debe dar, amados hermanos, un significado espiritual a una parte del texto, porque tiene la parábola es completa, ¿sí? Ok, la tipología, y con esto terminamos. La tipología, hay lo que se llama tipo y antitipo. El tipo Antiguo Testamento, tipo Nuevo Testamento. El tipo era algo que apuntaba a una realización posterior con relación al Mesías. Y el antitipo es el cumplimiento de eso que se señalaba. Por ejemplo, en Génesis 3:15 se dice que vendría la simiente de la mujer y le iba a aplastar la cabeza a la simiente de la serpiente. Ya se estaba anunciando a alguien, a nuestro Señor. Era la sombra, era lo que se había trazado. Ya después llega nuestro Señor Jesucristo y hace ese cumplimiento. Por ejemplo, el Cordero era un tipo, Cristo es el antitipo porque es nuestro Cordero. Adán era un tipo, Cristo es el postrer Adán, Cristo es el antitipo. La serpiente de bronce levantada en el desierto, eso era el tipo, y cuando Cristo es levantado en la cruz, eso es el antitipo. Ok, hermanos, esto es una parte, lo que se les diga, amados hermanos, de esta predicación, ustedes búsquenla, expándanla para que sus dudas que sean clarificadas, y en dado caso, amados hermanos, de que estas dudas, si ustedes no las puedan resolver, pueden hablar con los ancianos de iglesia, ¿sí? Con el hermano Javier, anciano de iglesia, con el hermano Bello, que es anciano de iglesia, con el hermano Julio, ellos son ancianos de iglesia, ellos pueden ayudarles en todas las dudas que ustedes tengan, ¿sí? Vamos a orar, amados hermanos, y espero que les haya sido de edificación. Dios, gracias, Señor, por lo que tú nos has enseñado, Señor. Te pido que podamos usar estos elementos, estas partes de la enseñanza, para que nosotros podamos entender la Biblia, leerla de una manera correcta. Dios, enséñanos a leer la Biblia, enséñanos a interpretarla, Dios, para que podamos ser fieles a tu palabra, fieles a tu verdad, y que no tengamos tantos errores, Dios, al momento de poderla entender. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, nuevamente vamos a abrir nuestros himnarios. Ahora, para entonar el himno de respuesta al tema que acabamos de escuchar, vamos a entonar el himno número 16. Himno número 16, de tus mandatos tengo sed. Thank you.
busquemos allí en sus Biblias la segunda carta a los Corintios, capítulo 9, y leamos juntos el versículo 7, que dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Vamos a orar y a diezmar, hermanos. Vamos a dar gracias a Dios porque nos permite alabarle y glorificarle a través de las ofrendas, hermanos, y nosotros reconocemos que todo es de Él. Señor, te alabamos y glorificamos, te damos gracias porque en esta tarde nos has permitido ofrendar un poco de lo mucho que tú nos das. Te suplico bendigas a mis hermanos, proveas en sus negocios, en sus trabajos, Señor, les proveas en sus hogares, seas con ellos en todo momento. Permite que estas ofrendas que hemos depositado sean utilizadas conforme a tu propósito, conforme a tu voluntad, para el extendimiento de tu reino. A ti gloria y honra en Cristo Jesús. Queridos hermanos, vamos a orar dando gracias a Dios porque nos ha permitido alabarle, glorificarle, porque nos ha permitido escuchar su palabra y a través de ella poder aprender cómo leer su palabra, cómo entender su palabra, cómo ser edificados a través de su palabra. Vamos a orar, hermanos. Padre, santo, santo es tu nombre. Te damos gracias infinitas, Señor. Te damos gracias porque nos permite, Señor, estar delante de tu presencia, escuchar tu palabra, orar, Señor, cantarte himnos y darte la gloria y la honra como tú la mereces. Padre, en esta tarde te damos gracias porque has estado con nosotros. Te damos gracias por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, por tu pueblo, por tu iglesia. Tú conoces a cada uno de mis hermanos. Conoces sus corazones. Conoces sus necesidades. Conoces sus problemas, Señor. Conoces sus carencias. Los conoces por nombre, Señor. Y sabes quiénes son ellos. Padre, quiero ponerlos en tus manos. Quiero suplicarte que suplas todas sus necesidades. Que seas con los enfermos, Señor. Que seas con aquellos que sufren. Que seas con aquellos que no tienen un trabajo, Señor, un sustento firme. Que seas, Señor, con aquellos que tienen la necesidad de escuchar tu palabra, de refugiarse en ti. Que los acojas, Señor. Padre, bendice a tu pueblo. Quédate con ellos. Ayúdales en todo lo que ellos necesitan. Recibe sus oraciones. Recibe sus gratitudes y permite que ellos puedan ser edificados. Padre, oro por tu iglesia en general. Oro por mis hermanos que sufren, Señor, en alguna parte del mundo. Por aquellos que son injustamente encarcelados, Señor. Por aquellos que son golpeados, que son maltratados, Señor. Quiero suplicarte que seas con ellos. Que los fortalezcas, Señor. Que les des paz, tranquilidad. Padre, sé con aquellos que llevan tu mensaje, tu palabra, con aquellos que testifican tu santo nombre. Guárdalos, Señor. Quiero, Padre, pedirte por nuestro gobierno, nuestras autoridades, que seas con ellos, Señor, para que gobiernen, Señor, con
armonía para todos, que puedan ellos, Señor, en esos momentos de tomar órdenes y decisiones, acordarse de ti, Señor, y que ellos también, Padre, deben actuar correctamente. Padre, guárdanos de todo peligro, guárdanos de todo mal, guárdanos de toda angustia. Ayúdanos, Señor, a vivir conforme a tu propósito, porque tú eres el dueño de todo lo que existe. Tú tienes todo el poder, toda la gloria, todo es tuyo, Señor. Permite que podamos resistir y que podamos seguir confiando en tu palabra. Ayúdanos a confiar en tu palabra. Ayúdanos a leer tu palabra. Ayúdanos a testificar de ti, Señor. Ayúdanos a obedecer conforme a tu propósito en nuestras vidas. Padre, hágase pues tu voluntad en nosotros para gloria y honra de tu santo nombre. Amén. Ahora, mis queridos hermanos, les invito a que busquen en la carta a los Efesios, capítulo 6, para que leamos los versículos 23 y 24, y de esta forma estar despedidos de este culto que hoy hemos dado a Dios nuestro Padre Celestial. Efesios 6, 23 y 24 dice: paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén.